Vamos a estar aquí con una colega muy conocida, Olguita Moraga. Ella es especialista en comunicación de UNICEF. Muchas gracias, Olguita, por estar aquí con nosotros, y quisiera que nos hablara sobre la campaña que están impulsando unas 12 organizaciones con el fin de más protección con esto de la pandemia mundial. Sí, muchas gracias, María Elsa, y por esta oportunidad de poder llegar a todos los televidentes, ¿verdad?, del canal, y a través de las redes sociales también, porque ustedes muy a menudo también veo programas en vivo y que también están comprometidos, ¿verdad?, con todo el tema de prevención frente a la pandemia del COVID. Tal como lo mencionaba, el Movimiento Mundial por la Infancia está integrado por 12 organismos, ¿verdad?, nacionales e internacionales, que trabajamos por los derechos de la niñez, y que nos hemos unido desde el 2012 de manera más sistemática para trabajar, porque unidos hacemos más, ¿verdad? No es lo mismo, estas 12 organizaciones están presentes en 15 departamentos del país con mayor fuerza, otros tenemos una ampliación mucho más grande, ¿verdad?, a nivel nacional. Sin embargo, para esta ocasión se definió un plan estratégico. Dentro de ese plan está no solamente apoyar a las comunidades con víveres en algunas veces, ¿verdad?, con materiales también de salud, de protección, pero también apoyar a todo el tema, al sistema educativo. Nos juntamos también dentro de ese plan para apoyar al MINED, por ejemplo, con 12 videoconferencias de cómo tratar a los niños y a las niñas, cómo identificar, cómo hablar con los niños y las niñas, cómo trabajar con los niños y las niñas que sus padres no están permitiendo, por ejemplo, que vayan a clase, pero sin embargo el MINED ha permitido dar seguimiento, ¿verdad?, mandarle los planes de trabajo, recibirles las tareas. Entonces, el MMI se organizaron 12 videoconferencias para capacitar a los maestros a nivel nacional. Esa es una de las cosas que hemos hecho de manera conjunta en esta pandemia. También cada organización obviamente ha colaborado en las medidas de sus posibilidades con equipos, con ayuda, ¿verdad?, para los hospitales, para los trabajadores de la salud, con útiles de limpieza, y siguen colaborando. Sin embargo, dentro de este plan también está el componente de comunicación de riesgo, que es todo el trabajo que hemos venido haciendo y que fue lanzado el día de ayer, y que estuvo aquí el director de Educo, don Mauricio Castillo, hablando sobre el tema. Pero en esta ocasión a mí me gustaría que abordáramos, siendo que somos periodistas y comunicadoras, ¿verdad?, la importancia de la comunicación en una situación como esta. Nosotros, por utilizar, ¿verdad?, una imagen, en el año 2006 con el H1N1, si recordamos, ¿verdad?, todos, recuerdo yo que la OMS nos tenía en alerta. No sabíamos cómo íbamos a responder la sociedad en general para enfrentar lo que se venía, porque nadie sabía. O sea, igual que pasó en enero con esta pandemia, no sabíamos cómo el H1N1 se iba a comportar, si iba a ser tan peligroso como la peste negra y como todas las otras pestes que han ocurrido, ¿verdad?, en los últimos tiempos, y que se tiene datos históricos sobre eso. No sabíamos. Sin embargo, esto nos alertó a nosotros como comunicadores, ¿verdad?, y Naciones Unidas tomó la iniciativa de investigar cómo las agencias del sistema de Naciones Unidas, por ejemplo, yo que trabajo en UNICEF, y todas las agencias de Naciones Unidas, tenemos un mandato de trabajar el tema de comunicación para el desarrollo. Cada una de estas agencias lo hace de manera diferente según su mandato, ¿verdad? Pero estamos obligados a trabajar, porque no es lo mismo, todo, es decir, un médico hace comunicación, un líder comunitario hace comunicación, es decir, tienen que manejar ciertos elementos para poder ser más efectivo, para que la población pueda haber empatía entre el mensaje y quien lo recibe, y además estar preparado para ser buenos escuchas, ¿verdad?, de las intenciones de la gente. Para decir que desde el 2006 para acá nosotros hemos ido preparándonos mejor
para trabajar todos los temas de comunicación de riesgo. ¿Por qué? Porque han habido más pandemias, porque han habido más emergencias, por ejemplo. Esto es solamente aquí en Nicaragua o lo están haciendo en todos los países donde está UNICEF y están estos organismos internacionales. En todo el mundo. En todo el mundo. Es mundial. Es mundial. Y no mundial solamente también UNICEF. Que inicia ayer. No. O en todo el mundo. Escalonadamente, sí. Pues. Porque aquí arranca ayer, ¿no? Sí. La comunicación es una estrategia transversal en todos nuestros programas. Lo que yo estuve explicando antes es que en 2006 se puso mayor énfasis en la comunicación para el cambio de comportamiento. Sí. Y estamos llamados a hacer, ¿verdad?, de esta herramienta algo sistemático. Porque aquí no se trata, como yo digo, de vender zapatos y carteras, se trata de cambio de comportamiento. Por ejemplo, muchas personas no tienen la costumbre de lavarse las manos en los momentos críticos del día. Un cambio de los hábitos sanitarios de los hábitos de conducta. De todo, en el mundo entero. Y en el mundo entero. Y por ejemplo, el hecho que yo estoy usando mascarilla, ya para mí se volvió un hábito, pero me costó, María Elsa. Al inicio yo tenía que regresarme a una cuadra de haber salido en el carro y regresar a traer la mascarilla porque ya se me había olvidado. Hasta que de manera sistemática, todos los días, tuve que estar recordando que yo necesitaba usar la mascarilla si realmente quiero estar protegida de no transmitir o de no recibir, porque uno nunca sabe, ¿verdad? Entonces, esos son nuevos hábitos que la gente ha tenido que incorporar en su forma de ser y en todo el mundo. Porque y no sabemos si después de la pandemia así va a quedar. Exacto. Entonces, por ejemplo, en el último informe de la OMS decía que el virus está presente en 188 países. UNICEF, Naciones Unidas y casi todos los organismos internacionales como Save the Children, Plan Internacional, la mayoría están en muchos países del mundo, ¿verdad? Y estamos trabajando el componente de comunicación. Entonces, aquí nosotros nos juntamos desde el mes de marzo para trabajar todo el tema de comunicación de riesgo. Pero no lo sacamos de la manga de la camisa, sino que hicimos un diagnóstico. Y ese diagnóstico lo hicimos preguntándole a la gente qué sabían acerca del virus, cuáles eran sus mayores temores, porque también no solamente a los papás y a las mamás, sino que a los jóvenes, a los adolescentes, a las niñas y a los niños, Recordemos que al inicio, todavía antes de que supiéramos que había alguien afectado con COVID, aquí se podían hacer grupos focales porque sabíamos que venía, pero todavía no teníamos. Entonces se pudieron hacer grupos focales y pudimos identificar las necesidades básicas de información que la gente sabía. Entonces, esta estrategia de comunicación que lanzamos ayer se basa en ese diagnóstico que nosotros sacamos. Por ejemplo, nos dimos cuenta que más de 458,000 jóvenes y adolescentes para ellos no habían tomado ninguna acción, ni les preocupaba. Es decir, ni lavarse las manos, pues sí, cuando me acuerdo, mascarilla, ¿para qué? Se van a burlar de mí, porque todavía en marzo había mucha gente que no le daba importancia a la mascarilla, no es tan popular como ahora. Y además, ahora sí es súper ahora popular. sí, y además las medidas que han ido... Ves los taxeros, ves los buceros, claro, ves la gente en los buses, pero eso se en debe las paradas. A la sistematicidad del mensaje que los medios de comunicación están enviando, ¿verdad? Que los líderes comunitarios están Pero a veces hay hasta exageración, porque hay gente que está solita en su casa y está con la mascarilla. Sí. O va en su carro solita y va con la mascarilla. Sí. Bueno, no tiene sentido, pero bueno, son cosas, ¿verdad?, que uno también reacciona. A mí me ha pasado. Pero lo bueno es que ya lo andan que ya aquí. Lo tenemos incorporado. Sí. Pero para que ocurra un cambio, María Elsa, por eso es la importancia, ¿verdad?, de asociarnos con los medios como ustedes. Necesitamos estar repitiendo el mensaje una y otra vez para que la gente que no tiene conciencia pueda tener esa conciencia y decir, me protejo yo y protejo a los demás. Así es. Ahora, una cosa interesante que tiene esta estrategia de comunicación es que estamos llegando a los pueblos indígenas. Recordemos que este país es un país multicultural, plurilingüe. Tenemos idiomas mayangna, misquito,
tenemos español, tenemos sumos, tenemos ramas, que aunque ya sean poquitos, ¿verdad? Pero existen, todavía existen, no están extintos. Y tenemos español, por supuesto, castellano. Entonces necesitamos producir, no traducir, porque traducir es solo darle vuelta. No, producir con ellos, ¿verdad? Ese mensaje para que realmente les llegue, que le hable alguien, un mayagna hablándole a otro mayagna, un misquito hablándole a los misquitos. Y hemos hecho ese esfuerzo en esta estrategia de producir viñetas de radio en misquito, en mayagna, en creol, y estamos en proceso. También para los sordomudos. Claro, exacto. Y ahora también estamos llegando a través de las radios comunitarias, porque acordémonos que la radio sigue siendo uno de los medios, sobre todo en las comunidades indígenas, de comunicación, de saber qué le pasó a quién, dónde está, mandando mensajes. La gente siempre escucha su radio. Entonces, estamos llegando a través de 7 radios. Ojalá que en el futuro podamos llegar radios comunitarias de esas comunidades más recónditas de la costa Caribe norte y sur. También aquí un poco en el Pacífico. Queremos nosotros realmente utilizar los medios de comunicación como nuestros socios, como lo que han sido. Ustedes son como aliados estratégicos importantísimos y eso lo reconocemos. Lo reconoce la UNESCO, lo reconoce UNICEF, lo reconoce el UNPA, lo reconoce todo el mundo. Es decir, no solamente Naciones Unidas, porque sin ustedes el mensaje no llega. Es obvio que también utilizamos contenidos en las plataformas digitales, pero ya sabemos que en este país todavía no tenemos, es cierto que vamos avanzando poco a poco, ¿verdad?, el alcance de la fibra óptica a las comunidades más dispersas. Sin embargo, hay población que todavía no tiene acceso a Internet o no tiene o perdió su trabajo y ya no tiene el teléfono que antes podía pagar, ¿verdad?, para tener acceso. Pero sí tenemos esta campaña, también mensajes a través de las redes sociales y a través de la difusión de todas las 12 organizaciones que integramos el Movimiento Mundial por la Infancia para llevar. Entonces, es un reto para nosotros poder llegar a la mayoría y sobre todo poner al niño, a la niña en el centro de la acción. Y hablamos de todos los niños, ¿verdad? Porque los padres y las madres muchas veces no sabemos cómo hablarles a los niños de la situación tan compleja que estamos pasando. Entonces, allí hemos producido piezas para darles tips, para decirles cómo explicarles, ¿verdad? Cosas que deben hacer, cosas que traten de no hacer, porque los niños no tienen todavía desarrollado toda su capacidad mental para entender informaciones tan complejas, ¿verdad? Y que ahora abundan en los medios o en las redes sociales, y muchas veces, aún como adultos, pensamos que todo lo que leemos en las redes sociales es cierto, y no es así. Es decir, tenemos que buscar organizaciones que estén certificadas para poder dar una información real, porque abunda también lo que en comunicación llamamos fake news, que son información falsa. Sí, por eso mejor aquí estamos los medios ya establecidos y oficiales, que también estamos en las redes, en todas las redes sociales. Bueno, Olguita, es muy importante el trabajo que están haciendo a través del Movimiento Mundial, estas 12 organizaciones, importante para que los niños también en ese cambio de cultura, ese cambio de hábitos para nuestra protección sanitaria.